El Toyota Camry híbrido cuesta 664,300 pesos mexicanos y no tiene competencia. No compite con el Honda Accord porque está en otras ligas de precio. No compite con el Nissan Altima porque está en otras ligas de precio. No compite con el Sentra tope de gama porque no es híbrido. Pero sobre todo no compite ni con el Mazda 6, ni con el Volkswagen Passat, ni con el Ford Fusion, porque todos esos ya se dejaron de producir y vender en el mercado. O sea que existe en una categoría por sí sola. Y aunque el Camry es un vehículo de primer mundo, la pregunta que nos surge es por qué rayos comprar un sedán y no mejor un SUV con ese dinero. Vamos a suponer que tú todavía eres una de esas personas que prefiere comprarse un sedán mediano que un SUV. Bueno, esto es lo que recibes cuando no das tu brazo a torcer. Pantalla de 9 pulgadas, volada, con atajos físicos a los costados, perillas para el volumen, las ventilas de aire acondicionado aquí abajo. Me gusta mucho su colocación porque las puedo apuntar directamente a mi cara. Aire acondicionado de doble zona. Más abajo tenemos una bahía de carga inalámbrica, toma corriente de 12 voltios, puerto USB, la palanca de cambios. Me gusta que el puño es pequeño, es cómodo. Si la jalamos hacia la izquierda, aquí entra el modo Sport con cambios tipo manuales. Esto de aquí vale la pena mencionarlo. 3 modos de manejo: el modo Eco, modo normal y el modo Sport. Además hay Brake Hold y luego está el modo EV o modo vehículo eléctrico. Sí, tu Toyota Camry híbrido puede ser conducido como un vehículo 100% eléctrico siempre y cuando tengas más del 50% en la batería. Funciona de 0 a 45 km/h de velocidad y cuando excedes automáticamente se desactiva y entra el modo híbrido normal. Camry también se destaca por su excelente seguridad, por su precio. 10 bolsas de aire. Me explota la cabeza cuando lo pienso. No 6, no 8, 10 bolsas de aire. Además de estructuras de acero reforzado y excelentes calificaciones en las pruebas de colisión. Por si eso fuera poco, también destaca por sus características avanzadas de radares, mitigación de colisión frontal con frenado semiautónomo. Además de eso, hay alerta de abandono de carril, asistencia de preservación de carril, controles de audio en el volante, control de velocidad crucero adaptativo, comandos de voz, volumen. Otra cosa que me gusta bastante es la pantalla digital a color acá arriba en el clúster de instrumentos con velocímetro analógico y un indicador de estado de potencia, porque no tengo otra forma de decirlo, donde te va a decir si la batería se está cargando o si estás conduciendo de manera eficiente o si estás conduciendo de manera poderosa, vamos a decirlo así. Sí me gusta ver esta cosa aquí porque yo regularmente quiero sacarle la máxima eficiencia, sobre todo a un vehículo híbrido como este. Vamos a darle drive un poquito. Aquí podemos ver si la energía sale de las baterías o del motor de combustión o incluso si estamos haciendo algún tipo de frenado regenerativo. Además hay cámara de reversa enorme con esta pantalla, me fascina. Un par de vistas distintas como de ojo de pescado o gran angular. Puedes activar o desactivar las diferentes pautas. Además que las pautas son dinámicas. Otro detalle que me encanta es que la dirección tiene buena firmeza. Tampoco es tan difícil de mover. Tiene ese balance que se siente que estás a bordo de un sedán mediano, de un vehículo de un segmento superior. Y eso me agrada. Otro detalle que cabe señalar es que el audio en esta versión está firmado por JBL, es un sonido de alta calidad. Detalle que también me encanta, tiene Android Auto y la integración de Android Auto en este caso es muy sencilla. Hay gente que va a decir, es bien sencilla en todos los carros. No, me consta que no es así de fácil en todos los carros conectado con su vehículo. Android Auto. Y ya. Por este precio sí me encantaría que fuera inalámbrico. Aún así, el hecho de que sea por cable no me molesta siempre y cuando se conecta así de rápido como lo acabamos de hacer. Mapas, podcast, Telegram, Messenger, todo lo que necesitas tener en la punta de tus dedos con una interfaz en una pantalla grande, iconos vibrantes, colores muy bonitos y buen contraste. Los asientos son enormes. Bueno, los asientos sobre todo son gruesos. Los ves aquí del respaldo y se sienten chonchos. Hay acabados suaves aquí en el tablero, también en la parte de arriba. Estos materiales suaves también ayudan a reducir ruidos, vibraciones y esas cosas. Un poco de piano black, que no es mi hit, sin embargo, se me hace que está en una dosis bastante moderada, así como este bonito inserto que emula la madera. Más materiales suaves en los costados de las puertas. Además, el volante está forrado en tactopiel o cuerule, porque Toyota es una empresa comprometida con el medio ambiente y con que ningún animal dé su vida para fabricar sus vehículos. Así que si eres vegano o vegetariano, este es el carro para ti de entrada. Encima de eso, hay que
armacoco donde puedes poner tus cámaras. La cajuela es enorme, es gigantesca. El espacio del asiento de atrás también es bastante amplio porque es un sedán mediano y simplemente ya no los fabrican así. Este es un segmento de autos que con el paso del tiempo no sé si vaya a desaparecer, pero ya quedan muy pocos y el Camry, siendo híbrido, es el único en su clase, por lo menos por ahora. David, ¿cómo estás, carnal? ¿Qué tal, Gonzalo? Un gusto tenerte aquí en el programa. Ya tenemos una idea de cuánto cuesta el Camry. ¿Cómo se paga? ¿Cómo te lo puedes llevar? En Toyota Mazatlán tenemos diferentes tipos de financiamiento: plan tradicional, plan balloon y plan con anualidades, los cuales puedes manejarlos desde un 10% enganche a un plazo hasta 72 meses. Tradúcemelo a pesos, carnal. En este caso, Camry, que cuesta 664,300, puedes manejarlo con un enganche de 64,300 pesos. ¿Tan barato? Tan barato. Pero la mensualidad me queda más cara. Exactamente. Entre menos enganche demos, la mensualidad nos va a quedar un poco más elevada. Y más o menos una mensualidad como de cuánto sería. Alrededor de 12,000, 13,000 pesos. Wow, yo pensé que iba a quedar como 15 o 20. Pues no está tan manchado, o sea, no es que me sobren 12 o 13,000 pesos, pero pensé que iba a ser más alto que eso. Sí, la tasa de interés que manejamos, la verdad es que es bastante competitiva. Además de eso, ¿hay otras maneras de llevarte un Camry o tiene que ser a fuerza con la financiera de casa? No, puedes llevártelo de contado también. ¿Puedo llegar con una maleta con 600,000 pesos? No tanto, Gonzalo, pues ahí tenemos... Bien gangsta el asunto. Tenemos un tope efectivo. Sí, por la ley antilavada, Ley las antilavada cosas de y todo, gobiernos. pero pues lo demás lo puedes hacer por transferencia. ¿Qué ha pasado, Aquí en Sinaloa no me sorprende, carnal. Es muy difícil para aplicar un crédito en Toyota. La verdad es que es muy fácil. Solamente necesitamos lo que es INE, comprobante de domicilio y 3 meses de estados de cuenta para poder comprobar ingresos. Oye, obviamente tener los ingresos para que te alcance para este whisky. Exactamente. Ahora, hablando de este whisky, el Camry es una chulada. Estoy encantado. No tiene competencia. No hay otro carro híbrido en este rango de precios y los sedanes medianos de varias marcas ya desaparecieron. Ya desaparecieron el Mazda 6, el Volkswagen Passat, el Ford Fusion, el Kia Optima, por ejemplo. Lo único que queda en las marcas ya establecidas puede ser Honda Accord, Nissan Altima y ya no se me ocurre otro porque ni siquiera hay Malibu ni en Chevrolet. Si comparamos el precio de este Camry híbrido, apenas te alcanzaría para comprarte el Accord básico. Tendrías que ponerle un poquito más para comprarte el Altima básico. Por este precio te podrías llevar un Sentra equipado. Es eficiente y tiene buena potencia, pero no tiene la eficiencia de combustible que tiene Camry y no tiene los 200 caballos y las más de 300 libras-pie de torque combinadas que tiene este Camry híbrido y las 10 bolsas de aire y todo lo demás. O sea, por ese lado es un carro muy completo, no tiene competencia. ¿Contra qué lo compara la gente cuando viene preguntando por uno? Hay muchos clientes que de Mercedes se han venido a lo que es Camry. Mercedes de entrada. Mercedes de entrada, por supuesto. La razón principal es valor de reventa. Sobre todo en el segmento de los autos premium como Mercedes, como Audi, como BMW, tú compras su gama básica y el valor de reventa cae más rápido que su gama alta porque no son los más deseados de esas marcas premium. Independientemente de que a la gente le guste o no el diseño de Toyota, porque ya ese es un tema, pues eso, de gustos personal, la confiabilidad de Toyota, la reputación de Toyota es incuestionable. Me preguntaron cómo está el rendimiento de combustible. Ahorita nos está dando reales 20.8 kilómetros por litro en ciudad, 3 a bordo, con hábitos de manejo más o menos moderados. Estoy tratando de quedarme aquí dentro de rango eco. Tenía el modo eco apagado, estaba en modo normal. Presiono el botón eco y acá arriba ya aparece el eco mode. Y también puedo activar el modo EV también acá. Aquí estamos circulando exclusivamente con energía de la batería. El motor de combustión interna tiene un generador que alimenta la batería, pero también está conectado a las ruedas. Aquí el motor de combustión está alimentando las ruedas y generando corriente para la batería. Y si yo pongo pata a fondo, aquí sale de la batería y del motor de combustión interna y patea duro. Claro. Tenemos 2 motores trabajando en el... Sobre todo que el motor eléctrico te da un torque que me hizo sonreír en ese breve segundo que le pisé. Híjoles, por ese lado, en sensaciones de manejo, creo que sí se da un tiro con el Honda Accord. Pero ¿por qué lo comparas con Accord si este es un híbrido? Por la cuestión de las sensaciones de manejo. Hay una versión de Accord con motor 2.0 turbo que es brutal. Ese motor me fascina en el Honda Accord y empuja muy fuerte. Obviamente, ya no me acuerdo si ese motor lo encuentras desde la versión básica de Accord o no. Sin embargo, cada vez que manejo ese Accord con ese motor 2.0 turbo, sonrío y me divierto como enano porque las sensaciones son sumamente intensas. Mientras que aquí en Camry las sensaciones son dóciles siempre y cuando yo mantenga esta aguja en la parte verde que dice Eco. Pero si yo quisiera explosividad, puedo poner modo Sport y pisarle. Y ahí está la patada. Y se suma la potencia del motor de combustión
con la potencia del motor eléctrico, excelente empuje y una estabilidad increíble debido al tamaño que tiene el Camry, porque es un sedán mediano. Obviamente la suspensión ha sido adaptada para el peso adicional de la batería, etcétera. Y aunque hay personas que dirían, la batería adicional lo va a hacer más pesado, no es una batería tan grande y además está colocada como aquí por el centro, así que está muy bien distribuida la carga en todo el vehículo. La dirección está súper bien. ¡Dios! Tienes la máxima eficiencia de combustible para un vehículo de su tamaño si lo manejas dócil en ciudad y lo que quieras, y también en carretera. Pero si le pides power, te da power. Y eso, mi gente, no tiene precio. Bueno, sí tiene precio. Obviamente el rendimiento del combustible aquí se va al piso, pero ¿qué me importa si tengo estas sensaciones de manejo? Sí, todo el día, sí. Ah, por Dios. Y con el rendimiento te lo va a permitir todo el día. Me fui a 12.6 kilómetros por litro, que sigue siendo bastante bien, porque si yo hiciera esto mismo con un Accord, me voy a 8 kilómetros por litro, o 10, ponle, y vuelve a mejorar cuando empiezo a conducir suave como ahorita. Está súper bien, no le falta nada, no tiene competencia. ¿Qué te parece si vamos a la sección de preguntas y respuestas? Perfecto. Ángel Arauz, de 0 a 100, ¿cuántos kilómetros podemos hacerle sin tener que cargarlo? ¿Y cuál es la sensación que te da un auto eléctrico, y si lo prefieres en vez de uno a gasolina? Si estuviera la batería completamente llena, en modo EV, en modo vehículo eléctrico, ¿cómo cuántos kilómetros recorres? La verdad que es una excelente pregunta. Tendremos que hacer esa prueba. No sabemos porque el vehículo está sobre todo diseñado para ser híbrido. Lo que sí te puedo responder es en base a mis mismos clientes. En ciudad te está dando por lo menos 18 kilómetros por litro. Yo creo que sí le puedes sacar los 20 o 22. Fácilmente. Tengo clientes que ya tienen alrededor de 2 o 3 años con sus híbridos y ya les está dando de 23 a 24 kilómetros por litro comprobados. Aire acondicionado, condiciones de manejo de la ciudad de Mazatlán. Nada mal. Para un vehículo de este tamaño, solamente Camry te lo va a dar. Creo que vale la pena para personas que conducen mucho. Javier Hernández, entre Civic y Camry, ¿cuál escogerías? No, bueno, depende. Civic es un segmento más chico, es un precio menor, no tiene esta versión híbrida tope de gama que tiene Camry. Si yo comparara Civic con el Camry tradicional, posiblemente me iría más por las sensaciones de emoción del Civic tradicional. Sin embargo, cuando ya factorizamos el Camry híbrido con las más de 300 libras-pie de torque de sus dos motores combinados, este es el que es más emocionante de conducir. Norberto Olivera. Hola, ¿qué tal, Gonzalo? Me gustaría saber qué tanto tiempo de vida tienen los motores híbridos y si son difíciles de mantener, y qué tanto tiempo le queda al Camry. El motor híbrido te va a dar un tiempo de vida sin que tengas que gastar ni un solo peso en él, por lo menos 20 años, porque es un motor que está sellado. La parte eléctrica del motor del sistema híbrido. El servicio se lo hacen a lo que es el motor de combustión. No al motor eléctrico. ¿Y cuánto tiempo le queda al Camry? Esperemos que mucho. Ya tiene Camry nueva generación desde 2018. Giuseppe Granados. En rendimiento, utilidad, seguridad y demás, si se compara con el Toyota Corolla híbrido, ¿cuál es el mejor? Tiene más bolsas de aire, ahí ya es más seguro. Cuando probé el Corolla híbrido en ciudad, le sacamos 27, 30 kilómetros por litro, porque el Corolla híbrido es más pequeño, más liviano. Sí, es un segmento distinto, pero si este ya te está dando 19.5 kilómetros por litro reales, no son nada despreciables. Iván González, ¿qué rendimiento tiene en ciudad? ¿Cuánto vida tiene la batería? ¿Con qué accesorios cuenta? Bueno, el rendimiento ya lo hemos mencionado varias veces. La batería tiene un tiempo de vida de 15 años sin tener problemas. No quiere decir que la batería vaya a dejar de funcionar. Va a tender a descargarse un poco más rápido de lo normal. ¿Cuál es la ventaja con estas baterías nuevas? Que puedes cambiarlas por celdas. Eso es mucho más barato. Pong TV, ¿qué altura tiene del suelo a un tope o barda conocida? Sí, ¿cuál es la altura libre al piso? 14.5 centímetros. Nada mal. ¿Qué te parece si vamos al 0 a 100? Perfecto, claro que sí. Déjame, me acomodo en lo que es el cinturón. Tenemos modo Sport. 3, 2, 1. Aceleración. Ahí está. Eso. Oye, la transmisión, no te pregunté qué transmisión tiene. 100 kilómetros por hora. Ay, Dios mío, qué buena está la suspensión. Y la dirección. Se siente como una bala. Quiero seguir corriéndolo todo el día. Más empuje, más empuje. Me voy a quedar con ganas de dos cosas. ¿Cuál es? La primera es hacer la prueba de velocidad tope. Y la segunda es que nos lo suelten más tiempo en ciudad para que podamos hacer una prueba de rendimiento más a fondo en condiciones de todas partes de la ciudad.